Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Samuel. Alabado Dios. Poderoso es el Señor. Capítulo 15. Y adoramos a Dios con las manos busca y con la boca puede adorar al que vive y reina para siempre. Jesús es su nombre. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 15. Amén. Ya hoy veo otras caras más. Amén, amén. Más de los que no estaban ayer aún conocidos, y eso es bueno. Primera de Samuel, capítulo 15. Vamos a leer a la altura del verso 22 y el verso 23 como plataforma al mensaje de esta tarde aún. Amén. Estamos contentos de estar en Texas. Ahora como que ya me acostumbré al otro clima, siento calientito, pero Dios es más que bueno. Amén. Aleluya. Siento que necesito el ventilador. Poderoso Dios. Pero Dios es bueno. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 15, a la altura del verso 22 y el verso 23. Para los que vienen llegando, Primera de Samuel, capítulo 15, a la altura del verso 22 y el verso 23. Un caluroso saludo a todos los que no los conozco por nombre, los que no estaban ayer. Me alegro de verle y me alegro de que están por acá perseverando. Eso es lo mejor. Y hoy en la mañana estuvimos allá con el pastor Garay. También lo gozamos en lo personal y creo que nos vamos a seguir gozando. Amén. Y adoramos a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, a la altura del verso 22 y el verso 23. ¿Lo tiene, amado? Entonces, por ser la palabra de Dios, la leemos honrando al Padre, al Hijo y con el respaldo del Espíritu Santo. La iglesia que espera a Cristo dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Padre, le damos gracias. Haciendo unos 35 minutos con la ayuda de nuestro Dios. Aleluya. Dele la mano a su vecino si se hablan y dígale: es necesario obedecer y no entender. En otras palabras, no necesitamos entender, sino obedecer. ¿Cuántos son padres aquí? Levanten su mano. Los que tienen hijos. ¿Y cómo se siente usted? Quiero comenzar diciendo esto, usando la ética y la homilética total. ¿Cómo se siente usted cuando su hijo le obedece? ¿Y cómo se siente usted cuando su hijo no le obedece? ¿Cómo se siente usted? En ambos casos, la reacción suya y la reacción mía será diferente. Por ejemplo, que me levante la mano un padre aquí que desea un mal para sus hijos. Ninguno, ¿verdad? Lo mismo es Dios. Dios jamás querrá un mal para sus hijos. Siempre Dios querrá lo mejor, porque así como el Padre, es más, en San Lucas capítulo 11 dijo Jesús que si nosotros, ¿qué? Siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces sabemos y entendemos y comprendemos que ningún padre deseará un mal para sus hijos, ni le dará un mal consejo a sus hijos, a menos que no lo quiera. Pero ¿qué padre será ese? Lo mismo es Dios. Él le dice al pueblo de Israel en el profeta Malaquías y en Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para quienes, para vosotros, pensamientos de qué, de bien y no de mal.
Entonces, pero ¿cómo se siente el padre cuando envía a su hijo y su hijo le obedece y va a estar contento con una sonrisa a cumplir el mandato que su padre terrenal le ha dado? Pero también cómo se siente el padre cuando envía al hijo a un mandado y el hijo no quiere ir o no va. O si va murmurando, va quejándose, va llorando y va, como quien dice, a la pura fuerza. ¿Cómo se siente el padre en ese caso? Tranquilo, ya vamos a entrar al mensaje. ¿Cómo se siente el padre? El padre se siente triste. El padre se siente decepcionado. El padre siente que su hijo no está obedeciendo como él quiere o como el hijo debería obedecer. Por eso el tema de esta noche no es necesario entender, sino que es necesario obedecer. Y aquí vamos a tocar dos hombres en el Antiguo Testamento que desobedecieron y les salió caro la desobediencia. Pero tal vez alcanzamos a llegar al Nuevo Testamento, donde vamos a ver un hombre viceversa que obedeció y en su ministerio personal y en su vida personal pudo experimentar la mano poderosa de Dios. Entonces vemos aquí, hermano mío, que la desobediencia, ¿cuántos conocen al rey Saúl, el primer rey de Israel? El primer rey de Israel establecido, aunque lo pidió el pueblo, pero ¿quién estableció el reinado? Lo estableció Dios. Era necesario que viniera el linaje de los reyes para que nuestro Señor Jesucristo pudiera ser linaje de rey. Muchos he escuchado la predicación que Saúl fracasó porque lo eligió el pueblo. No, el pueblo pidió rey, pero quien eligió al rey Saúl fue nuestro Dios de los cielos. Él fracasó por su desobediencia. Y de eso quiero hablarle en esta hora. Entonces vemos que la desobediencia, bueno, es más aquí en las que tienen hijas pequeñas, o los que tienen hijos pequeños, o aún usted y yo, quien no pasó por los consejos de su padre, de su madre, que su padre le decía en un momento: mira, hijo, no te juntes con esa pandilla, porque te vas a ir mal, te vas a involucrar en cosas que no debes involucrarte, te vas a ver envuelto en cosas que no debes de verte envuelto. La muchacha quizás de 15, de 16 años, el padre, la madre le dice: mira, ese cabezón no te conviene, ese no trabaja, es solo porque tiene un carro deportivo. Pero los padres de él echan ganas: no te vayas con él, porque con el tiempo vas a llorar y te vas a lamentar. Pero la muchacha en la emoción, ¿qué hace? Mi mamá está loca. Como ella con mi papá ya vivió lo que ellos quisieron, hoy quieren que yo obedezca lo que ella dice. Ella, porque ella está viejita. No, su madre y su padre saben por qué le están dando ese consejo. Y cuando ya viene el tiempo de la consecuencia, entonces se acuerda del consejo de la madre y del padre. Pero ya el fracaso está ahí. Ya no hay vuelta atrás. Entonces la desobediencia, tanto en la vida secular o terrenal, como le llamamos nosotros, como en la Biblia, siempre ha traído consecuencias, algunos no muy grandes y a otros un poco extremas. Depende de la situación espiritual en que usted pueda estar, depende del rango espiritual en que usted pueda tener. Y vemos a un rey llamado Saúl. Saúl, hermano mío, era descendiente de la tribu de Benjamín. Cuando el pueblo le está pidiendo, ahora vamos a enfocarnos en el mensaje, no voy a alargarme mucho. Cuando el pueblo le está pidiendo rey al pueblo, al profeta Samuel, Samuel viene con Dios y le dice: mira, este pueblo quiere un rey, porque este pueblo quiere ser como las demás naciones. Este pueblo dice que cuando yo ya no esté, quieren que un rey lo lleve a la batalla, que lo saque a la batalla y que lo vuelva a entrar a casa de nuevo. Y Jehová le dice a Samuel: escúchalos en todo lo que te dicen y lo que te piden, porque no te están desechando a mí, es a mí que me están desechando. Y le dice:
mañana a esta misma hora vendrá un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl. Ese es el que yo he escogido por rey. Me lo vas a ungir, lo vas a enviar y le vas a comunicar al pueblo que este es el rey que yo he escogido. Y cuando se le pierde una Ana así, el padre de Saúl, quien se dedica a buscarla es Saúl. En ese momento no era rey, y se le pierde la Ana, y Dios con su propósito lo lleva hasta donde está el profeta Samuel, hasta Ramá, su ciudad. Cuando llega allá, Samuel le habla y le dice: has oído que las tribus de Israel quieren un rey. Y Saúl le dice: algo más o menos he escuchado los rumores de eso. Y le dice Samuel: pues Dios te ha elegido a ti. Saúl le contesta y le dice: no, no es la tribu de Benjamín la más pequeña de entre los hijos de Israel, no es la familia, la casa de mi padre la más pequeña entre la tribu de Benjamín. Y le dice Samuel: eso no importa hoy, tú serás rey porque Dios está contigo. Le dice: en ti descansa las esperanzas de todo Israel y en la casa de tu padre. O sea, en ese momento a la tribu más pequeña la están escogiendo para que gobierne Israel. En ese momento la familia más pequeña de la tribu de los benjaminitas la están escogiendo para que gobierne aquel país. Y en ese momento a Saúl, que en ese momento no era nadie delante de Dios y delante de los hombres, lo estaban escogiendo para que reinase en una nación. Lo ungen, le vacían el aceite, le dan instrucciones. Pero algo que me llamó la atención, que Samuel le dice: mira, solo cuídate de obedecer la palabra de Jehová tu Dios, para que tu pequeña nación prospere y para que tus enemigos caigan rendidos delante de ti. Le dice: hoy cuando me dejes, irás al sepulcro de Raquel, encenderás la guarnición de los filisteos, encontrarás una compañía de hombres devotos que bajan de un lugar alto de adorar, te ofrecerán pan y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. Y eso le acontece a Saúl. Encuentra a los hombres devotos, le ofrecen pan, toma vino, y de repente el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y Saúl profetiza. Es de ahí donde se dice: wow, Saúl también entre los profetas, porque aunque no era nada delante de los hombres, Dios ya lo había escogido y Dios ya lo había elegido para un propósito. Y el que Dios escoge lo va a llenar de su presencia, lo va a llenar de su espíritu, lo va a llenar de sabiduría, lo va a llenar de conocimiento, lo va a llenar de lo que viene de arriba, porque esto no se puede desempeñar carnalmente. Esto tiene que ser bajo la presencia y la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Habrá alguien que diga aquí: Dios me ha escogido, Dios me ha elegido y el Espíritu Santo ha venido sobre mí. Dios me ha elegido para hacer cosas grandes. Quizás usted no se considere grande, no, es que el grande no es usted, el grande es el que lo está llamando a cumplir un propósito. El grande no es el hombre, el grande no es el evangelista, el grande se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El grande no está en la tierra, el grande está arriba en la patria celestial. El grande no es el evangelista ni es el pastor, el grande se llama Jesús de Nazaret, y a su nombre sea toda la gloria, el poder de los siglos y por los siglos. A veces a uno, cuando Dios le empieza a usar, como que se le suben las aperturas al cerebro, como que a veces el humo le quema las neuronas al hombre y considera que Dios lo llamó por algo que vio, oiga, de diferente en él. Sí, la disponibilidad del corazón. Nadie llama a Dios porque guapo. A nadie llama a Dios porque tiene dinero. Y Saúl lo experimentó. La tribu más pequeña y la familia más pequeña le encomendaron este trabajo. No entramos en mensaje, tranquilo. Pero llega el momento y Samuel le dice: mira, solo te voy a dar un consejo, y es de que obedezcas la palabra del Señor. No te preocupes por los filisteos,
No te preocupes por tus enemigos, que los amalecitas, los amonitas. No te preocupes por los heteos. No te preocupes por todo lo demás. ¿Y por qué me tengo que preocupar, Samuel? Por obedecer la palabra de Dios. Quizás Saúl no lo entendía. Quizás en este momento para Saúl decía, bueno, pero ¿quiénes me hacen la guerra a mí? Son los filisteos, y este me está diciendo que no me preocupe por los filisteos, que me preocupe por obedecer la palabra de Dios. Cuando Saúl ya había reinado 7 años, entonces Samuel le dice, mira, ve y acampa en tal parte, y allí me vas a esperar 7 días. Es la primera orden que Saúl como rey desobedece, y le dice, espérame 7 días, al cabo de los 7 días yo voy a llegar. No te vayas a adelantar a hacer algo, porque a los 7 días yo voy a llegar. Y Saúl se va y acampa, oigan esto, en aquel campamento, y los filisteos acampan enfrente. Y entonces pasó el primer día, pasó el segundo, pasó el tercero, pasó el cuarto día, y llegó el día número 7 y Samuel no llegaba. Y Saúl empezó a desesperarse porque Samuel no había llegado. Oigan esto, pero el día aún no había terminado. Y Saúl dice, el desierto, oigan esto, el desierto está enfrente de mí, los filisteos están en él, y Samuel aún no llega para declararme qué tengo que hacer. Yo ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer una ofrenda, un sacrificio a Jehová para pelear contra los filisteos. Entonces Saúl, en su locura o en su demencia, toma un becerro, lo degolla, lo sacrifica y se lo entrega según él a Dios. En ese momento venía apareciendo el profeta Samuel y le dice, Saúl, ¿qué es lo que estás haciendo? Locamente has actuado. Y Saúl se escuda como algunos de nosotros, que podemos excusarnos en cualquier cosa. No, porque vi que tú no venías y los filisteos estaban enfrente de mí. Entonces tuve miedo y maté un becerro y se lo entregué a Jehová tu Dios. ¿Y sabe qué le contestó Samuel? Locamente has hecho, porque hoy, le dijo, hoy, este día Jehová hubiese confirmado tu reinado para siempre. Se la voy a poner bien fácil. En otras palabras, al Mesías, al ungido, al hijo de María con José, al hijo de David, no se le llamara hijo de David terrenalmente, se le llamara hijo de Saúl. Pero por la desobediencia del rey Saúl no se le llama hijo de Saúl, se le llama hijo de David. ¿Sabe cuál fue el problema grande? Que Saúl desobedeció la primera vez, desobedeció la segunda vez y desobedeció la tercera vez. Entonces algo Samuel tenía que hacer, y se va y llora toda aquella noche. Dios le dice, ya no llores más por Saúl, porque yo lo he desechado de que sea rey. Se ha vuelto en pos de mí. Unge tu cuerno de aceite y vete para el Belén de Judea. Allí yo me he provisto de un rey de los hijos de David, un jovencito llamado David. Entonces oigan esto, Saúl seguía reinando, pero fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Qué consecuencia le trajo su desobediencia? Que lo removieran de ese lugar, que lo removieran de ese puesto. Muchas veces nosotros la desobediencia nos va a hacer perder lo que Dios nos ha dado. Muchas veces la desobediencia nos va a hacer perder posiblemente hasta algo que Dios tiene para ti. ¿Sabe por qué? Porque la desobediencia llevó a Saúl a ser desechado como rey, a que perdiera su reinado. Pero que seguimos caminando, lo mandan a la segunda misión, y Samuel le dice, mira, ve y destruye a todo Amalek. No tengas misericordia ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni de los gatos, ni de los perros. Mátalos a todos. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey Agag. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que nosotros que estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Y las cosas viejas, ¿qué? Ya las cosas viejas, el hombre viejo ya murió. Pero muchas veces nosotros dejamos vivos 2 que 3 cositas que nos están estorbando ahí. Muchas veces el ego es el que está vivo en el hombre. Muchas veces el orgullo es el que está vivo en el hombre. Muchas veces la vanagloria la dejamos viva, y eso al final nos va a traer una consecuencia. Gloria a Dios. Entonces llevamos la primera desobediencia de Saúl. Ofreció lo que se le conoce en el mundo espiritual como un sacrificio ilegal.
no le correspondía a Saúl hacerlo como rey. Saúl era el rey, pero Samuel era el sacerdote. Vemos a otro hombre en la Biblia llamado el rey Usía, un hombre de Dios, pero con el tiempo se envaneció y entró al templo con el incensario, y los profetas le dijeron: ¡Hey, Usía! No te corresponde a ti. Y Usías se enojó y en ese mismo momento le cayó lepra. Pero entramos de nuevo a Saúl. Entonces, cuando lo mandan a destruir a Amalek, dejó vivo al rey, buscando no sé qué cosa. ¿Sabe por qué? Porque si Saúl buscaba negociar algo, ¿acaso matando al rey no le pertenecía todo el territorio? ¿Qué es lo que buscó Saúl en dejar vivo al rey? Llevamos la segunda desobediencia de Saúl. Pero en la Biblia también está escrito: no consultarás a los adivinos. Y si usted corre hasta el capítulo 28 de Primera de Samuel, vamos a ver a un rey consultando a una pitonisa, consultando a una adivina. Y en la Biblia estaba escrito que no podía consultar a ningún adivino ni evocar a los muertos. ¿Y a quién está llamando Saúl? Al profeta Samuel. Entonces, ¿qué causó la primera desobediencia? Que fuese desechado como rey. Que Dios lo desechase no para salvación. Quiero que me entienda esto en ese momento. Dios no está desechando a Saúl para salvación. La palabra es clara y yo lo he buscado. Dios lo está desechando para que no reine sobre Israel. No estábamos hablando de salvación en este momento. Entonces vemos que la primera desobediencia del rey Saúl lo llevó a perder el ministerio que él tenía, el lugar donde lo habían puesto. Oiga, el cargo que había sobre Saúl era gobernar todo Israel. Nadie levantaba una mano en todo Israel si no era por la voluntad del rey Saúl. Y en este momento su desobediencia lo lleva a perder ese llamado que Dios le ha hecho. En segundo lugar, ¿sabe usted por qué Samuel fue y dejó vivo cuando va y deja vivo al rey Agag? Cuando Samuel llega y ya hay el pasaje que vimos, le dice: óyeme, no te mandó Dios a destruir todo, los amalecitas sí, entonces qué valido de vacas es el que yo escucho. No te mandó Dios a deshacerte de todo lo del mundo, sí, entonces qué bramidos de ovejas o balidos de ovejas son los que se escuchan aquí. Y Saúl se quiso excusar y le dijo: para Jehová tu Dios lo hemos escogido, lo hemos guardado, y fue el pueblo quien decidió traerlo. Y le dice Samuel: no, porque tú eres el rey, no le puedes echar la culpa a otro, la responsabilidad es tuya. Entonces en ese momento Samuel se aleja de Saúl y le dice: nunca más me volverás a ver. Nunca jamás volví a ver a Samuel, y eso le trajo una desesperación grande. Esto es lo preocupante y esto es lo que quiero que me entienda, porque desde aquel momento Dios dejó de hablarle al rey Saúl. Entonces la desobediencia no solamente lo hizo perder el reinado, sino que le cegó los oídos espirituales. Y desde aquel momento, cuando Dios parte del rey Saúl, un espíritu diabólico atormenta a Saúl. Entonces el hombre tiene que entender esto, que la desobediencia lo puede llevar a perder lo que Dios le ha dado, aunque no haya muchos amenes. Pero también la desobediencia me puede llevar a alejarme de la voz de Dios. Oiga, Samuel era el profeta que le daba instrucciones a Saúl. Oiga esto, Saúl había experimentado el Espíritu Santo, había profetizado. En otras palabras, el Espíritu Santo había venido sobre Saúl y había experimentado de esos ríos de agua viva, pero su desobediencia lo hizo que perdiera el reinado
reinado, que se saliera de la voluntad de Dios, pero también dejó de escuchar la voz de Dios. En otras palabras, se la voy a parafrasear: mi desobediencia me puede llevar a dejar de escuchar la voz de Dios. Mi desobediencia me puede llevar a dejar de escuchar lo espiritual. Mi desobediencia me puede llevar a no escuchar la voz del Espíritu Santo. Mi desobediencia me puede llevar a perder el ministerio, a perder lo que Dios me ha dado. Y yo preguntaría en esta hora: ¿cuántos somos obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos somos obedientes al llamado de Dios? Aunque no haya muchos amenes. ¿A cuántos podemos decir: yo soy obediente a lo que Dios me dice? ¿Sabe qué es lo que pasó? Que Saúl quiso entender lo que Dios estaba haciendo, y a Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. A Dios no se cuestiona, a Dios se le obedece. Es momento que la iglesia deje de preguntar tantas cosas y empiece a caminar en obediencia, porque la clave no está en saber tanto, está en obedecer a la palabra de Dios. La clave no está en ser doctor de teología, está en que usted viva la teología que enseña. La clave no es que sepa tanto de la Biblia, es que lo poco que sepa le obedezca a su sirviente. Usted dirá: pastor, está frustrado, usted ataca a los que estudian. No, yo soy doctor en teología también soy reverendo, también soy reventado. Yo también me gradué, yo no estoy frustrado, yo he estudiado instituto y colegio. Reverendo, ¿acaso no me ve el talle? Yo también soy veterinario. Alaba lo que él vive. Pero delante de Dios sigo siendo un menesteroso que necesita de su presencia. Déselo fuerte: delante de Dios yo sigo siendo alguien que necesita de su presencia. Yo puedo ser doctor en teología, pero el doctor de doctores que me conoce y el que puede sanar mi alma, ese se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el caballero de la cruz. Y a ese quiero meterle por ojos, nariz y boca. A ese queremos meterle que usted lo ande dentro del corazón. Poderoso Dios, aleluya. Alabamos, Señor. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Alguien que me responda: ¿por qué Saúl fue a consultar una divina? Porque había acampado el ejército de los filisteos en el campamento o en el valle de Gilboa, y Israel había acampado al otro extremo y estaban cara a cara el uno al otro. Pero consultaron a Jehová y Jehová no le respondió a Saúl. Lo consultaron por profeta, lo consultaron por el Urim, por las piezas del sacerdote, lo consultaron por el Tumim, lo consultaron. No habló Dios ya a Saúl desde que no mató al rey Agag. No le volvió a hablar Dios ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada le volvió a hablar Dios. Entonces note esto usted: ¿sabe cuál era la desesperación de Saúl? Que ya no podía escuchar la voz de Dios. Yo no sé si usted se desespera cuando Dios no le habla. Bueno, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Y el hijo habla con su padre, sí o no? Entonces usted tiene que hablar de Dios. Si a usted no le habla Dios, entonces usted no es muy hijo. Usted quizás sea hijastro o entenado, dicen ahí. ¿Qué padre no habla con su hijo? Solamente los que son mudos. Alabe lo que él vive. No es de padre. Entonces, ¿sabe cuál era la desesperación de Saúl? Que ya no podía oír la voz de Dios. ¿Cuántos aquí podemos decir que hemos experimentado la voz de Dios? Y cuando pase un mes usted sin que Dios le hable, ¿cómo usted se siente? Si vamos al tiempo que se levanta Samuel, en el tiempo del sacerdote, el sumo sacerdote Elí, en el tiempo de Ofni y Finés,
Dice la Biblia que el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, ya estaba quedando un poco ciego, un poco alterado de los ojos, un poco ceguetón, ya no veía bien. Y dice la Biblia que en aquel tiempo ya no había voz de Dios con frecuencia ni visión. En otras palabras, sí estaba el sacerdote y estaban los sacerdotes que eran omnifiné, pero no había visión de Dios con frecuencia. Y Dios decide escoger a Samuel. Pero entonces en este tiempo lo que desesperó al rey Saúl fue que ya Dios no le habló ni por sueño, ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por ángeles, ni por nada. Entonces eso creó una desesperación en la vida de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que ha experimentado la voz de Dios, el hombre que ha experimentado al Espíritu Santo, cuando ya no tiene nada de eso, en el hombre hay una desesperación, hay un vacío. En otras palabras, Saúl sabía que su reinado sin la dirección de Dios no era nada. Los filisteos estaban enfrente y Saúl sabía que esta batalla la iba a perder porque ya iba en desobediencia. ¿Sabe, hermano? Muchas veces que usted y yo como cristianos, usted y yo sabemos cuando caemos en desobediencia, y usted y yo sabemos que nos van a venir consecuencias, y usted y yo sabemos que hay batallas que las hemos perdido, no porque Dios no tenga el poder o porque no le hayamos buscado, sino por nuestra desobediencia. Aunque aquí no haya muchos amenes, sabe que hay batallas que la iglesia, los cristianos personalmente las pierde, no porque no tenga poder, sino porque su desobediencia lo ha llevado al fracaso, a perder esa batalla. Y vemos la desesperación de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque Saúl quedó a merced de Satanás. Después de haber gozado del Espíritu Santo, después de haber gozado de profetizar, óigame, de parte de Dios, ahora un espíritu del diablo lo está atormentando. No tenía paz en su vida. Si hay cristianos que no tienen paz, tenga cuidado. En esta tarde vamos a orar por usted. Óigame esto, ¿sabe por qué? Porque Saúl había tenido el Espíritu de Dios, pero ahora un espíritu inmundo lo está atormentando. Ahora, ¿sabe qué? Saúl estaba atormentado, pero ya había sido un nuevo rey ungido llamado David, un chamaquito, un muchachito. ¿Y quién llegaba a apaciguar la vida espiritual del rey sino este muchacho que traía la presencia de Dios, que traía ya a alguien más la gloria de Dios? Ahora, qué triste es Saúl, después de tener el Espíritu Santo, después de que Dios le hablaba, ahora un espíritu inmundo lo está atormentando. Qué triste es cuando el hombre está en la iglesia, vive en la iglesia, vive para Dios, después le entrega de nuevo su vida a Satanás y el diablo lo está atormentando y no se puede librar. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la desobediencia nos va a llevar a eso. Déselo fuerte al que vive. Pero a esto quiero avanzar. ¿Qué hizo que el rey Saúl perdiera su reinado? ¿Qué hizo que el rey Saúl dejase de escuchar la voz de Dios? La desobediencia. ¿Sabe que la obediencia y la desobediencia juegan partes muy importantes en el cristianismo? Ya vamos a entrar a los detalles. Aleluya. Porque hay una barrera entre la obediencia y la desobediencia. Samuel le dio órdenes a Saúl como profeta. ¿Las obedeció Saúl? ¿Qué hace usted cuando el líder lo manda a hacer algo? Santo. Alaba lo que él vive. ¿Qué hace usted cuando el pastor lo manda a hacer algo? ¿Cómo usted, con qué actitud usted toma? ¿Usted es obediente? ¿O usted dice, yo no me someto al hombre, yo me someto a Dios? Ahí está bien otra vez que practiquemos el silencio. Aquí estamos hablando de obediencia. De obediencia, simple y sencillamente de obediencia. Entonces aquí vemos que Samuel le dio ciertas instrucciones a Saúl y no las cumplió el rey. Aquí vemos que Samuel manda después a Saúl a una misión a matar a todo Amalek y deja vivo a uno.
Aquí vemos, óigame esto, que Dios se apartó del rey Saúl por su desobediencia. Entonces ya llevamos dos cosas ahí. Primero pierde su reinado, le quitan el llamado que él tenía y después deja de escuchar la voz de Dios. ¿Será que mi desobediencia me puede apartar, me puede alejar de la voz de Dios? Claro que sí. Óigame esto, ¿será que mi desobediencia me puede llevar al fracaso? Claro que sí. ¿Será que mi desobediencia me puede apartar del propósito de Dios? Claro que sí, lo puede apartar. Vamos a ver a un rey después de gozar de la voz de Dios, de profetizar bajo el Espíritu, consultando a una pitonisa, consultando al diablo. Y usted no se le va a hacer extraño o va a conocer a algunos hermanos después de que están en la iglesia, donde oran y muchas veces no encuentran el respaldo o la respuesta, van a consultar a un brujo allá afuera, están consultando los signos del zodiaco, están consultando las sorpresas de los chinos, a ver qué tiene Dios para el futuro. Oigan esto, después de haber consultado a Dios, ahora están consultando a un adivino, están consultando a un brujo, y qué triste sería eso. Pero vemos entonces que cuando Samuel llega donde está Saúl con el rey Agag, le dice: ¿acaso no te escogió Dios de en medio de tu familia para que reinases en todo Israel? Sí, y todo lo que Dios te pidió es que obedeciese tu palabra. Y Saúl había hecho un sacrificio, oigan esto, pero Samuel le dice: ¿se complace Jehová tanto en que su sirviente le haga sacrificio o en que se obedezca su palabra? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque cuánta gente tenemos ayunando pero en rebeldía, alaba lo que él vive. Cuánta gente tenemos orando pero en desobediencia, alaba lo que él vive. Cuánta gente tenemos hasta profetizando y cantando pero en rebeldía con los pastores, en rebeldía con el liderazgo, en rebeldía con la Biblia, en rebeldía con el Dios del cielo. Y aquí usted no mire cuánta gente tenemos hoy en día cuestionando los métodos del templo, los métodos del pastor, los métodos del liderazgo, y no quieren obedecer porque a él no le parece, porque él no entiende las formas que Dios tiene de trabajar con el pastor. Es que a usted no lo han puesto para que entienda, a usted lo han puesto para que obedezca. Yo no necesito entender a Dios, yo necesito obedecer a Dios. Dios le dice a Moisés: acampa frente al mar rojo, y Moisés acampó frente al mar rojo y le dijo: divide el mar para que el pueblo camine en seco. Eso era de loco, porque a Dios no hay que entenderlo, a Dios simplemente hay que obedecerlo. Habrá un obediente que diga: yo no voy a cuestionar más los métodos, yo simple y sencillamente voy a obedecer, voy a caminar. ¿Cuándo será que la iglesia dejará de pensar y cuestionar y se dedicará a obedecer la palabra, a obedecer a Dios, a obedecer al hombre de Dios? Alaba lo que él pide. Estamos ayunando y en desobediencia. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios. Desde el momento que se le acercan al pastor y le dicen: pastor, yo pienso que así de este modo estaría mejor, le está diciendo que no le gusta la forma que lo está haciendo. Alaba lo que él vive. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. No, pero eso es lo que yo pienso. Amén. Aleluya. Aunque no haya muchos amén. Gloria a Dios. Aleluya. Desde el momento que yo digo, si yo le digo al pastor: yo pienso que dice de este modo, como yo pienso, saldría mejor, pastor, le estoy diciendo que del modo que lo está haciendo no saldría bien. Santo. Aleluya. Y si ya no se complace a la sierva y al siervo, se quieren ir de la iglesia. Usted no necesita cuestionar, usted no necesita entender, usted necesita obedecer. Yo no voy a cuestionar. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros hemos quebrado la cabeza pensando y meditando los métodos que a veces Dios usa en la iglesia? ¿Y cuántos de nosotros muchas veces no hemos estado de acuerdo? Alabe lo que él vive. Poderoso Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces usted ha mandado a su hijo y su hijo no ha estado de acuerdo, pero ha tenido que ir? ¿Ah? ¿Y cuántas veces lo ha mandado a usted y aunque no esté de acuerdo, usted no ha ido? ¿Ah? Y para que vea que estoy molesto, no voy. Y también a la oración de las 6 de la mañana no voy, para que vean que estoy encachimbado.
¿Ah? Aleluya. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Es que yo no entiendo por qué tiene esa oración a las 6 de la mañana si no está cansado de trabajar con la hermana. ¿Y quién diablo lo manda a trabajar toda la semana a usted? ¿Ah? Alaba lo que él vive. Es que yo no entiendo por qué tiene esa oración a las 7 de la noche. Oígame esto, ¿y quién lo manda a estar tan cansado? Y aparte la iglesia no viene a trabajar. Si aquí viene a descansar hasta con las sillas peludas. No hay gozo. Gloria a Dios. Tapachita el agua, ¿va? Déselo fuerte al que vive y reina. No me ponga tenso, ni triste, ni nervioso, que estamos de fiesta con Jesús. Saúl quiso entender el método de Dios. Y aquí no se trata de entender. ¿Sabe por qué? Porque sus pensamientos y mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Porque nuestros pensamientos son chiquitos, están a nivel terrenal. Mas sin embargo los pensamientos de Dios son infinitos y están a nivel celestial. Usted está en esta tierra, pero Él está sentado en su trono de gloria. Así es de que ya no ande cuestionando, no ande murmurando, y empiece a obedecer, empiece a caminar. Aunque no haya muchos amenes en esta tarde, aunque no haya muchos amenes, le voy a predicar, ya mañana me voy. Ahora, ¿qué perdió Saúl en primer lugar? Fue desechado para que ¿qué? Para que no reinase. Y la segunda consecuencia, ¿cuál fue? Dejó de oír. Y eso lo llevó a consultar al diablo. No, pastor, es que yo la señora que yo consulto, esa hace magia blanca. Blanco le van a quedar los ojos. La sierva que a mí me tira las cartas, la sierva le dice. Es que la hermana Runde, por ahí de la Runde. ¿Qué llevó a Saúl a consultar un adivino? Que ya no escuchaba la voz de Dios. Entonces, ¿la desobediencia me puede llevar a dejar de escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Y yo voy a avanzar más. A ningún desobediente le va bien. Cuando usted desobedece la palabra de Dios, no le va a ir bien. Las consecuencias van a venir. Y Saúl tuvo que experimentarla. Oiga, siendo el rey, no lo habían desechado como para salvación, lo habían desechado como rey. ¿Y todo por qué? Por una desobediencia. Samuel le dijo: espérame 7 días en Gilgal y allí yo voy a llegar. Y Saúl se adelantó. Yo le quiero decir esto: muchas veces, óigame, cualquiera de nosotros puede excusarse como se excusó Saúl, porque vi que tú no venías, yo tuve miedo, porque los filisteos estaban enfrente. Cualquiera de nosotros, cuando desobedecemos a Dios, vamos a decir: es que yo lo hice por esto, es que yo lo hice por aquello, es que yo solté los privilegios por esto, es que yo solté los privilegios por aquello, es que yo dejé de predicar por esto, es que yo dejé de predicar por aquello. Pero ante Dios, usted y yo sabemos que no hay excusa, porque ya Él te dio una orden y ya Él te dijo que predique su palabra, pues vamos a predicar su palabra. Ya Él te dijo que sirvas en su obra, pues vamos a servir en su obra. Ya Él te dijo que te sometas al liderazgo, pues vamos a someternos al liderazgo. Ya Él te dijo que las cosas viejas pasaron, pues vamos a dejar las cosas viejas. Oigan esto, la obediencia nos va a llevar a la victoria segura. Oigan esto, Saúl perdió su reinado y después dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Y dónde terminó Saúl? Terminó donde Walter Mercado, terminó consultando una pitonisa, una divina. ¿Todo por qué? Por su desobediencia. ¿Qué llevó al fracaso a Saúl? Su desobediencia. ¿Qué llevó a perder el reinado a Saúl? Su desobediencia. ¿Y qué llevó a Saúl a dejar de escuchar la voz de Dios? Su desobediencia. ¿Quién vino sobre Saúl cuando profetizó? El Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pero con los años, ¿dónde termina él? Consultando una adivina. Ahora avanzamos al próximo paso. Será la última batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. Y sabe que esa desobediencia lo llevó a Saúl hasta quitarse
la vida. En la última batalla de Saúl con los filisteos, ¿quién le quitó la vida? Él se tiró sobre su espalda. Él se suicidó. Dice la Biblia que se enclavó su espada. Su desobediencia lo llevó hasta la muerte. Quizás hoy tú dirás, pero yo todavía estoy vivo. Pero la desobediencia produce muerte espiritual. Por eso es que muchas veces tenemos mucha gente en el templo, pero espiritualmente están decayendo por desobediencia. ¿Sabe por qué? Porque la muerte física, esa le va a llegar al obediente y al no obediente, al cristiano y al no cristiano. Pero la desobediencia trae muerte espiritual. Por eso usted ve a la gente que se pone el saco y la corbata. Por eso usted ve a la gente que a veces llega al templo, pero oiga, en el espíritu están resecos espiritualmente. ¿Por qué? Porque están muriendo, están perdiendo la batalla. Saúl tuvo que experimentar aún la muerte física, pero ¿cuál vino primero? Vino primero la muerte espiritual, porque el no escuchar la voz de Dios es porque estamos muertos espirituales. El no escuchar la voz de Dios es porque el Espíritu de Dios ya no se mueve en mí. Entonces primero en Saúl vino la muerte espiritual. Entonces usted no crea que la desobediencia no va a traer consecuencias. Claro que sí, la desobediencia traerá consecuencias y consecuencias grandes. Por eso tenemos mucha gente dentro del templo, pero muerta espiritualmente. ¿Por qué? Por su desobediencia. Están en el templo, se ponen saco y corbata, pero no pueden ni adorar a Dios, no pueden glorificar a Dios, no pueden echar fuera un demonio, no pueden oír la voz de Dios, no sienten las caricias del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay muerte espiritual en su vida. Entonces vemos que Saúl, después de la muerte espiritual que vino, la muerte física, y murió enfrente de su peor enemigo, los filisteos. Él solo terminó matándose. Aquí me voy a meter un poquito. ¿Tenemos gente matándose sola dentro de la iglesia? Claro que sí. Tenemos gente que espiritualmente se está matando sola por siempre vivir cuestionando los métodos del ministerio. Y yo no estoy de acuerdo en esto, y yo no estoy de acuerdo en el otro, y yo no estoy de acuerdo en aquello, y yo en nada está de acuerdo usted. Aleluya. Y eso espiritualmente lo está matando. Tenemos suicidas espirituales dentro de la iglesia. Tenemos gente que sola se está matando por vivir cuestionando los métodos suyos y los métodos míos. Y a mí no me parece lo que hace usted. Yo no sé si a usted le parece lo que hago yo, pero yo voy a hacer lo mío y ella va a hacer lo de él. Pero si yo me pongo a cuestionar lo suyo, yo espiritualmente me voy a ir muriendo, aunque usted esté sospechoso. Aleluya. Gloria a Dios. Saúl se mató él solo físicamente. Aleluya. Pero ¿cuántos tenemos espiritualmente matándose solos? Tenemos gente que quiere llevar la vida del pastor, del diácono, del evangelista, del maestro, del director, del que graba, pero menos la de ellos. Se están matando espiritualmente. Aunque no haya muchos amenes por aquí ni por allí. ¿Qué llevó a Saúl a ser desechado como rey? ¿Qué llevó a Saúl a dejar de escuchar la voz de Dios? La desobediencia Porque ¿por qué fue a consultar a una pitonisa? Porque ya no escuchaba la voz de Dios. ¿Y qué llevó a Saúl a la muerte? La desobediencia. ¿Será que la desobediencia los puede llevar a la muerte espiritual? Ahora pasemos de ahí porque ya se me fue el tiempo. Dejemos a Saúl ya. Tenemos a un Jonás, que Dios lo manda ¿para dónde? Nínive. A Nínive. Pero cualquiera puede predicar de Jonás. Jonás había una razón por la que no quería ir a Nínive. Y es que los ninivitas habían sido crueles con el pueblo de Israel. Y Jonás quiso entender por qué Dios lo estaba mandando para Nínive. Y dijo, yo no voy a ir.
Y Jonás dijo, lo que pasa es que yo sé que Dios, si ellos piden misericordia, Dios se va a arrepentir. Y efectivamente así fue. Y Jonás no quiso ir a Nínive. ¿Dónde se fue Jonás? A Tarsis. ¿Y dónde fue a terminar Jonás? En el mar. Pero ¿Cuánto terminó ahorita en el espiritualmente ya están en el pez oigan, en el vientre de un pez? Pero solo es necesario clamar a Dios. Sí, amén. Y Dios sacó a Jonás. Aleluya. del pez, ¿o no? Sí, amén. ¿Y era diferente Jonás a usted? No. Si sacó a Jonás, ¿por qué no lo va a sacar a usted y a mí? Amén. Pero dejamos a Jonás también porque el tiempo se me fue. Voy a hacer para el Nuevo Testamento, rapidito. Libro de los Hechos, capítulo 8. Ahora vamos a ver viceversa al hombre que obedeció a Dios. Ahora vamos a ver el clave de la victoria y la clave del éxito. Libro de los Hechos, capítulo 8. El que lo encuentre, verso 4, le da lectura en el nombre de Jesús. Rapidito. Se me fue el tiempo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Siga. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Siga. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. Hasta ahí. Verso 26, rapidito. Gloria a Jesús. Un ángel del Señor, siga. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hasta ahí. Todos saben que cuando Saulo de Tarso se levanta a perseguir la iglesia, hubo una persecución terrible. Y aquí vemos que la iglesia fue esparcida. Y dice que los que fueron esparcidos iban predicando por donde iban. Así como el cristiano predica en el trabajo, así mismo. Santo. Y oigan esto, Felipe descendió ¿a dónde? A Samaria. ¿Y cómo estaba recibiendo la gente el evangelio en Samaria? Con gozo. Con gozo. ¿Y cuánta gente se convertía? Oigan, los endemoniados eran ¿qué? Libres. La gente, los paralíticos que hacían, se levantaban. Y Felipe tenía un avivamiento terrible, como muy poco se ha tenido en la época de la iglesia, desde la iglesia primitiva para acá. Pero de repente, ¿quién le habló a Felipe? Un ángel le habló. ¿Y qué le dijo? ¿Desciende a dónde? De Jerusalén a Gaza, por el camino que es ¿qué? Desierto. ¿Y dónde estaba Felipe primero predicando? ¿Y qué es lo que tenía Felipe en Samaria? Un avivamiento terrible. ¿Quién de nosotros, oigan esto, después de estar en una iglesia de 300, 400 miembros, vamos a ir a querer a predicarle a un etíope, a una persona nada más? Oigan esto, Felipe en este momento había descendido a Samaria, estaba predicando la palabra, hoy se convertían 100, mañana se convertían 200, pasado se convertían 300 y pasado, o sea, Felipe estaba de campaña en campaña, viendo la gloria de Dios, viendo paralíticos levantarse, viendo, oiga, los enfermos sanarse, viendo los endemoniados ser libres, viendo cómo las hermanas y los hermanos adoraban al Dios del cielo. Y ahora un ángel le dice, mira, desciende por el camino de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Usted sabe que el desierto siempre ha representado prueba, angustia y dolor. En este momento a Felipe lo están sacando de un avivamiento
camino terrible para llevar a predicarle a un solo hombre. Pero Felipe cuestionó el método. ¿Qué hizo Felipe? Agarró su maletita, agarró su Biblia, agarró sus chanclas. No andaba saco ni corbata, no andaba Toyota, no andaba Honda, no andaba Mercedes-Benz, no andaba de eso. Agarró quizás caminando a pie y descendió por el camino de Jerusalén a Gaza. Llegó al desierto. ¿Quién de nosotros quisiera que nos saque de un avivamiento terrible donde estamos cómodos para meternos al desierto? Pero sabe que la obediencia de Felipe lo movió hacia el desierto. El desierto siempre va a representar soledad, va a representar prueba, angustia, dificultad. Pero Felipe iba en la obediencia de Dios. En otras palabras, aunque la obediencia me meta al desierto y aunque esté caminando en el desierto, pero que la voz de Dios la sigue escuchando. Saúl dejó de escuchar la voz de Dios, pero Felipe en obediencia iba por el desierto, pero iba escuchando la voz de Dios. Ángeles le hablaban a Felipe. En otras palabras, no importa que esté en la prueba, mi obediencia me llevará a escuchar la voz de Dios, aún en la dificultad, aún en el desierto, aún en la prueba, aún en el problema. ¿Por qué? Por obedecer a Dios. El secreto está en la obediencia del hombre, no en cuanto entienda, no en cuanto sepa, sino obedecer la palabra de Dios. A Felipe le dijeron: oiga, desciende por este camino. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Cuestionó el método? ¿Quién de nosotros los predicadores, después de predicarle a 6,000, quisiéramos ir a predicarle a uno? Sinceramente, ¿quién de nosotros? Oye, me quiero que te vayas a levantar ya una iglesia a México. Pero si aquí en Estados Unidos estoy cómodo, ¿cómo gano la hora? Bueno, la semana le ando pegando a los 1,000. ¿Y en México cuánto voy a ganar? 100 pesos a la semana, $100. ¿Quién de nosotros iría? ¿Quién de nosotros iría? Pero en la obediencia está la clave. Sí, amén. Gloria a Dios. ¿Quién de nosotros, si nos dice, después de estar predicando, y más que aquí con aire acondicionado, y a Felipe lo mandan al desierto? Si aquí en Estados Unidos, si está caliente, usted y yo nos quejamos. Y si hay nieve, usted y yo nos quejamos. ¿Cuándo salimos bien? Después de tener un trabajo donde le pagan a 20 la hora aquí, que vaya a ganar $20 al día a México, ¿quién diría que envía a mi amigo? Aleluya. Y eso hicieron con Felipe en este momento. ¿Quién de los salvadoreños dijera: bueno, está bien, pero en que sea de comer pupusa me voy a mantener allá? ¿Quién iría si nos envía? Es más, así como somos nosotros los predicadores, los centroamericanos, y no sé si hay predicadores, bueno, el hermano Juan, yo sé que es de México, empezaríamos: pero Señor, si me tienes bendecido, ¿cómo es que ahora me quieres mover? Si se supone que tú me trajiste aquí y estoy viendo tu gloria, estoy viendo tu presencia, los paralíticos se levantan, es más, los endemoniados son libres, y estoy viendo que la gente se convierte, y después, oiga, tengo un grupo que toda la ciudad había recibido la palabra, unos 10,000 considero yo que andaban detrás de Felipe, y ahora lo mandan a predicarle solo a uno, y para empezar que ese uno ni siquiera su idioma vaya a poder hablar, ¿cómo se va a entender con él? Pero ¿cuántos de nosotros iríamos? ¿Sabe qué? Felipe en su ministerio personal pudo experimentar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque a él le dijeron: desciende por el camino de Jerusalén a Gaza, a los filisteos, y él no cuestionó el método de Dios. ¿Cuándo será que usted y yo vamos a dejar de cuestionar y vamos a empezar a obedecer? Vamos a dejar de intentar comprender a Dios y vamos a obedecer su palabra. Yo sé que muchas veces Dios nos puede colocar en un lugar donde estamos tan cómodos y nos sentimos tan bien, pero si Dios nos dice: ve a predicarle a aquel que vaya, tenemos que ir en obediencia a la palabra de Dios. Es momento que la iglesia deje de cuestionar, deje de murmurar y empiece a avanzar hacia adelante, empiece a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia está el secreto, está la victoria. Yo voy terminando aquí. ¿Ustedes creen que un predicador centroamericano
hubiese descendido tan fácil después de establecer 10,000 personas que han recibido el Evangelio y lo mandan a predicarle solo a uno? ¿Sería tan fácil? Honestamente delante de él. Pero ¿qué hizo Felipe? Él fue por obediencia. Obedeció. Y después, ya en el camino, el Espíritu le habla y le dice: pégate a ese carro. Y iba un hombre que no era judío, era de Etiopía. Si no es de México, no hablo con él. Si no es de Honduras, no hablo con él. Si no es de El Salvador, yo no me llevo con él. A Felipe le mandaron a hablarle no a un judío, sino a un etíope. ¿Y qué hizo Felipe? Se acercó. Y dice la Biblia que la lectura que ese hombre leía, el etíope, el encargado del tesoro de la Candace, posiblemente la reina. Ahí lo que se ocupa posiblemente es un título, no es que así se llamaba. Le pregunta: ¿entiende usted lo que lee? Y el hombre le contesta: no. ¿Cómo yo he de entender si no hay quien me explique? Hubo un Felipe que se movió en obediencia. Amén, aleluya. Y fue a enseñarle al que no sabía. Hubo un Felipe que descendió de un terrible avivamiento donde estaba viendo gloria y presencia de Dios al desierto a predicarle solo a uno. Después de tener a 400 gritando Cristo vive y aleluya, ir a predicarle a uno que cuando usted dice ¿quién vive, hermano? A saber. Y a su nombre. ¿Cómo sentiríamos nosotros en verdad? Aquí hagamos conciencia de eso. ¿Seríamos obedientes, hermano? ¿Estaríamos dispuestos a dejar esa comodidad en la que está para ir a predicarle solo a uno? Solo a uno. Si a veces a los miembros ni salir a evangelizar les gusta, como el que tiene a la par. Santo, aleluya. Si ni al evangelismo somos obedientes, ¿sí o no? Amén. Amén. Ayuno general, desayuno general. Somos obedientes nosotros. ¿Sabe, hermano, que el secreto de la victoria está en obediencia? Como predicador, mi hermano, el evangelista Panucio me va a entender. Yo he llegado a lugares donde no puedo predicar sin corbata, y aunque no es que no me guste, yo la uso, pero la sudé. Pero si le dicen que con corbata tiene que subir, ¿qué hacemos nosotros? Obedece. Nos la ponemos. Y si le dicen que sin corbata, pues nos la quitamos. Así le pasa a los míos. Yo he predicado en un concilio, que está mi esposa en oro, y pues yo iba sin corbata porque a veces la uso y a veces no, y a veces cuando ya salgo de un evento y voy para otro, yo me la quito. Y no me dijeron nada, yo prediqué, pero después el pastor me dice: pastor, aquí en este concilio no se puede predicar sin corbata. Yo le dije: pero no me dijo. No, me dice: pero para mañana le encargo que traiga su corbata 2 llevados, por si me empujaba. Así se me la quitaba y también y hay iglesias donde usted no puede usar camisas de cuadrito. Yo no me pongo camisas de cuadrito. ¿Sabe por qué lo hacemos? Por desempeñar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén, aleluya. Por eso se hace. Pero ¿cuántas veces nosotros, y no estoy diciendo yo que camisas de cuadritos es pecado, no voy a equivocar, estoy diciendo las reglas que tienen en ciertos lugares. Yo tengo camisas de cuadritos. A veces vas a tener que sacrificar cosas con las que no estés de acuerdo. Amén. Pero que por obediencia, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlas.
A mí no me gusta. Usted predica, que nadie predica para que a usted le guste. Aleluya. Yo no me trago a esta mujer si es que usted me tragó para estar tragando gente. ¿Quién lo mandaba a tragar gente a usted y no me gusta cómo ella habla? ¿Y quién le dijo que le tiene que gustar lo que hace? Santo. Es que a mí no me gusta que el presidente de los que hacen evangelismo me dé órdenes. Yo voy a ir cuando yo siente en mi corazón. Y entonces ¿para qué lo han puesto a él? Santo. Aleluya. Yo estoy de acuerdo que me diga el pastor, pero el hermano me dice si hace igual que yo. Pero si él es el encargado, ¿por qué no obedecer? Sí, amén. ¿Por qué no Aleluya. obedecer? Seamos honestos, cuántas veces hemos murmurado, cuestionado de lo que se hace y no obedecemos. ¿Y sabe dónde está la clave de la victoria? En la obediencia. Vemos a un Felipe, pero ¿sabe qué hicieron con Felipe? Después que bautiza al eunuco o al etíope, donde había agua, dice la Biblia que el Espíritu lo levantó, lo arrebató y apareció predicando en Azoto. O sea que cuando nos movemos en desobediencia, aunque te metan al desierto, ahí te va a seguir hablando Dios. Cuando nos movemos en la obediencia, no en desobediencia, cuando nos movemos en la obediencia, aunque lo lleven a cumplir algo allá que parezca que a usted y a mí no nos gusta, pero Dios te va a volver a poner en lo que a ti te gusta. Porque ¿dónde apareció Felipe predicando? En Azoto. Quizás va a pasar usted el desierto, quizás va a pasar usted la prueba, quizás usted va a pasar la dificultad, pero si usted la pasa en obediencia, tarde que temprano Dios te va a poner a hacer lo mismo que te tenía haciendo. ¿Sabe por qué? Porque en la obediencia está el secreto de la victoria. Siempre, óigame esto, Felipe estaba descendiendo por ese camino de Jerusalén a Gaza, el cual era desierto, pero en ese desierto iba la voz tronante de Dios omnipotente con él. O sea, el secreto de la victoria está en la obediencia. Vamos a obedecer, ya no vamos a cuestionar, simplemente vamos a caminar. No cuestionemos los planes de Dios, no cuestionemos los métodos de Dios, no cuestionemos los métodos de la iglesia, no cuestionemos al liderazgo, no cuestionemos al pastor. Empecemos a obedecer, porque ahí está la clave de la victoria. Ahora, tiene que haber alguien dispuesto como Felipe a obedecer. Porque yo hago la pregunta: ¿y si en aquel lugar hay un etíope, por decirlo así, que necesite que un Felipe vaya con ese mensaje? ¿Dónde estará ese Felipe de hoy? Santo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Dónde estará ese que le va a llevar esa palabra a aquel que está perdido? Pero, pastor, aquí yo les digo a los hermanos: ¿quién vive? Cristo. Y aquel hermano con el que me han mandado no habla, es más, ni ofrenda. Y se ofrenda toda la leche y todo el recuerdo, que hasta le cuesta el pendejo. Tiene que haber un Felipe. Habrá un Felipe o una Felipa por aquí. Se escaparon, dijeron las mujeres, ¿no? Gloria a Dios. ¿Habrá alguna Felipe dispuesta? O alguna Felipona por lo menos. Dispuesta. Aunque la manden al desierto, pero que vaya Dios con nosotros, ¿va? Aunque descienda de donde estaba en Jerusalén, aunque le toque moverse por uno para cumplir el propósito de Dios. Aquí termino, póngase de pie. Yo sé que el mensaje de anoche fue más de avivamiento y estaba más bonito, ¿verdad que sí? Y como que había más fuego y unción, yo sé. Santo. Pero es que hay momentos que el mensaje es a la conciencia. Aleluya. ¿Cuántos han sido obedientes a su pastor? Aleluya. Qué poquito. Salud. ¿Sabe que un ángel le habló? ¿A quién?
Pero de ser un ángel, pastor, y aquí, ¿y quién representa el ángel en la iglesia? El pastor. El pastor. Bueno, entonces que era un ángel y usted no obedecido. Santo. Tipología. ¿Para qué es bien fácil? Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Usted cree que si no escucha la voz del ángel terrenal, va a escuchar la voz del ángel terrenal? Amén, amén. Ese es el ángel que Dios ha dado en la iglesia. Bueno, eso lo dice Apocalipsis, no nos estamos saliendo ni del contexto ni del texto. Amén, aleluya. Eso representa el ángel. Y si usted al ángel que está viendo le da una orden y dice, mire hermano, quiero que me vaya a comprar 40 pupusas, y usted trae 20, le dijeron 40, no pastor, pero es que mucho dinero. Y dije, que nada, a usted no le importa, si no lo mandaron a preguntar cuánto valía, le mandaron a traer 40 pupusas. Y pasa eso, hermano, ¿sí o no? Sí. Sí pasa. Lo mandan a hacer 200 pupusas y ya hace 400, no 200 le dijeron que hiciera. Y después le dice, hermano, yo le dije, y el gasto era de $100 y gastó 200 más. Y le dice, hermano, yo le dije que 200 pupusas. No, pero hice 400, en el nombre de Jesús las vamos a vender. Amén, así es. Le dijeron 200. Y después se enoja. No toman en cuenta mi sacrificio. Es que nadie le dijo que le hicieron, le dijeron 200. Aunque no hagan muchos amenes. Y en esas cosas sencillas se prueba la obediencia. Ahí se prueba la obediencia, sí o no. No, pero es que yo pensé, es que a usted no lo mandaron a pensar. Cuando usted sea pensador, usted agarra un cuaderno y póngase a escribir como los pensadores. Usted no necesita entender, usted necesita obedecer. Amén. ¿Cuántos van a dejar de cuestionar y van a empezar a obedecer? ¿Cuántos van a empezar a dejar de cuestionar y a empezar a obedecer? No todos, pero con los que están seguimos caminando. Amén. En este caminar no vamos a entender todo. Ni los pastores que han estudiado, ni los miembros que han estudiado, ni los evangelistas, ni los teólogos van a entender todo. Pero ¿qué han hecho? Simplemente obedecer. ¿Dónde está la victoria? En la obediencia. Algunos de ustedes están aquí no porque ustedes querían venirse de donde están, de donde estaban, Amén, aleluya. sino en obediencia. Amén, gloria a Dios. Y tarde que temprano Dios va a premiar esa obediencia como a Felipe. ¿Dónde apareció Felipe? En Azoto. ¿Y qué apareció haciendo? Predicando lo que estaba haciendo en Samaria. Gloria a Dios. Cuando usted y yo nos movemos en la obediencia, aunque Dios te haga pasar por el desierto, pero Dios te va a volver a poner en lo que Él te usa. Pero ¿saben cuál es la clave? La obediencia. Van a haber cosas, amada iglesia, amado hermano, amada hermana, que no te van a gustar que hacen en la iglesia. Pero es que, ¿cómo se siente usted cuando todo lo que hacen nos gusta? ¿Cómo se siente el hombre y la mujer? Feliz. Pero y cuando no hacen lo que a nosotros nos gusta, ¿cómo nos sentimos? Mal. Pero es que ahí es donde Dios va a empezar a moldearnos a nosotros. A veces Dios va a poner uno peor en el camino nuestro para mordernos donde nos duele. Santo, aleluya. Que si todo lo que hacen te cae bien y te gusta, ¿y cómo vamos a hacer? Tiene que haber algo que te va a morder donde no te gusta. Donde no te gusta. Allí va a estar una piedrita en el zapato. Si no, pregúntenle al hermano Panuncio. Will, el creerle a Dios es hacer la obra de Dios. Will, si no estás haciendo la obra de Dios, ¿para qué te fuiste de aquí? Y no lo digo para vergüenza ni para él ni para mí, sino que ahí está la piedrita. Ahí está la piedrita. Porque Dios, para moldearte, no te va a dar donde te gusta, te va a dar donde no te gusta. Y hay cosas que usted y yo no las vamos a entender porque nosotros quisiéramos hacerlo a nuestra manera y no a la manera de Dios o de liderazgo. Pero en este caminar, si hay algo que te va a llegar a poner en un lugar. Mire, yo tengo un pastor amigo mío en Seattle. Si mira el video, pues él lo dice abiertamente, que cuando vuelva a ir el hermano Panuncio por allá, primeramente Dios lo vamos a llevar. Dice él: pastor, a mí no me ungieron por ser el mejor predicador,
ni por ser el más elocuente. Dice, había hombres preparados en esa iglesia, Santo, aleluya. con elocuencia para predicar, preparados bíblicamente. Y dice él, porque es salvadoreño como yo era el más tetunte. Pero dice, yo fui el que salí ungido de allí. ¿Y sabe por qué fue, hermano Wilfredo? ¿Sabe por qué fue, hermano? ¿Por qué? Le preguntaron. Por mi obediencia a los pastores. Gracias. La obediencia, aunque no te guste, obedece. Hay métodos de Dios que no nos van a gustar en la vida, pero es que Dios tiene que moldearnos. Hay cosas que no nos van a gustar que pasan en nuestro entorno. Pero yo le digo esto, ¿sabe que hay gente que se va de las iglesias porque no le gusta lo que está haciendo el pastorado? ¿Y por qué no se han ido de Estados Unidos? Y cuando no les gusta lo que hace el presidente, alabe lo que él dice. Santo, aleluya. Es más, en los trabajos hasta los insulta el patrón y allí sigue. Y este trabajo me lo dio Jehová y el diablo no me lo va a quitar. ¿Y por qué no dice lo mismo en la iglesia, guado? Aquí me trajo Dios y yo de aquí no me voy a ir hasta que vea la gloria de Dios. Aquí yo voy a salir como evangelista, como pastor, como diácono. Aquí yo voy a aprender a tocar la batería. Aquí mis hijos van a ministrar. Pero ¿por qué las cosas que nos hacen en el trabajo? ¿Cuántas veces nos ha gritado el patrón? ¿Y si han ido? ¿Cuántas cosas dijo Trump de los hispanos? Aquí estamos. ¿Y los fuimos? No fuimos. Me perdieron. Esto es sencillo. ¿Sabe por qué le hago cosas comparables? Para que usted entienda. Poderoso Dios. Es más, siempre el miembro cuando tiene problemas en la iglesia, hasta con un hermano, lo primero que hace que es. Pero ¿por qué no dejan de trabajar y de comer, hermano? El evangelio, mire, a mí me gusta exponer el evangelio de una forma sencilla y real. ¿Dejan de trabajar? Oye, entonces ¿por qué dejan de ir a la iglesia? ¿Qué hizo Dios? O sea, todo el mundo se enoja con Dios con un problema. Ya deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de orar. Pero no dejamos de trabajar ni de comer. Entonces enójese con usted mismo y ya no come. Enójese con los patrones también. Y deje de ir a trabajar. Esto es sencillo, práctico. La obediencia nos va a dar la victoria. Amén, aleluya. Y sabe esto. La victoria de Felipe no fue congregacionalmente, fue que personal, ministerialmente, ministerialmente hablando, fue personal. Poderoso Dios. Porque usted dirá, bueno, pero es que yo no veo las cosas que van en la iglesia, que fueran como tienen que ir, que en la vida suya van como deben de ir. Porque Felipe mostró que fue personalmente su victoria, no congregacionalmente. Porque cuando la iglesia que estaba en Jerusalén se dio cuenta que la palabra había sido recibida en Samaria, entonces enviaron allá a los apóstoles. Pero la victoria de Felipe fue personal. No me hables del decaimiento que tú puedas creer que tiene tu hermano o tu hermana a la par tuya. Háblame de tu victoria personal, de tu victoria espiritual. Porque la obediencia de Felipe lo llevó a experimentar su victoria personal en su ministerio. Entonces, aunque el que esté al lado mío no esté creciendo como pienso yo que debería crecer, voy a crecer yo. Por mi obediencia, aunque el que está a la par mío no quiera caminar, voy a caminar yo. Por la obediencia yo me voy a mover, no por el que está a la par mío. La obediencia le dio la victoria a Felipe. ¿Y sabe qué hizo? Cumplió el propósito. La obediencia también te lleva a cumplir el propósito de Dios. Ahora, la obediencia también le dio acceso a Felipe a la voz de ángeles. Oiga, un ángel le habló y él obedeció. También la obediencia le dio acceso a la voz del Espíritu. Entonces el obediente va a escuchar la voz del Espíritu.
viceversa de Saúl. Ya no escuchó la voz de Dios por su Desobediencia. entonces también la obediencia me va a llevar a escuchar la voz del Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Aunque esté en el desierto, pero allí yo voy a estar escuchando esa voz. Y sabe que la voz del Espíritu da dirección. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos cristianos tenemos caminando sin dirección? El ángel le dijo a Felipe, desciende por el camino de ¿dónde? ¿Por el camino de dónde? De Jerusalén. Entonces también le dio dirección. También le dio dirección. De allí el Espíritu le dijo, pégate a ese carro. Le dio otra dirección. ¿Y saben por qué? Porque en el carro iba el nombre por el cual Felipe había sido removido y aquel avivamiento al desierto. Entonces la obediencia también me da acceso al propósito de Dios. Amén, gloria a Dios. La obediencia va a hacer que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. Entonces es mejor obedecer que entender. Aunque usted no lo entienda porque está aquí hoy, usted empiece a obedecer. Aunque usted no entienda por qué lo tienen acá, usted obedezca la voz de Dios. Felipe escuchó al ángel hablar y se movió en obediencia. Felipe escuchó al Espíritu y se pegó al carro. Y después de que el eunuco es bautizado, Felipe desaparece y aparece en otra ciudad, pero predicando su palabra. La obediencia lo movió de un lugar a otro, pero la obediencia también le dio acceso a seguir haciendo lo que Dios lo había traído a hacer. La obediencia va a hacer que usted y yo cumplamos el propósito de Dios por el cual estamos en esta tierra. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Porque los que son llamados no son llamados por casualidad, son llamados con un propósito. Y yo creo que todos ustedes han sido llamados con un propósito. Pero ¿cuál es la clave? La obediencia. Poderoso Dios, aleluya. La obediencia. Ya no cuestionemos, ya no pensemos. Si murmurábamos algunos, ya no lo hagamos. Obedezcamos. Porque en la obediencia